Bueno, continuando con matemática 1, ¿verdad? El módulo 2, unidad 5, ¿verdad? Unidad 5, estamos en lo que llamamos la forma de representación, la forma de dar una función, que son la forma descriptiva, la fórmula mediante la demostración mediante fórmula, la demostración mediante la representación gráfica y la demostración mediante tablas de valores, ¿no? Una vez analizado esto, vemos algunas observaciones y notaciones. Primero, para cada función dada, y igual f de x, se pueden construir muchas tablas de valores. ¿Ok? Si dominio o dom de f es conjunto del conjunto de R, ¿no? R es el conjunto de los números reales. Es un intervalo, ¿verdad? Si el dominio de la función es un conjunto de R, es un intervalo o una reunión de intervalos, como el ejemplo anterior, ¿verdad? El dominio de f entonces es igual a R, el conjunto de números reales, menos, entre corchetes, el 2, que eso es igual, ¿verdad? Abierto menos infinito, ¿verdad? 2 abierto, unido, abierto 2, ¿verdad? Infinito abierto. No se puede escribir la totalidad de la tabla de valores de f, esa es una observación. No se puede escribir la totalidad de la tabla de valores de f, ¿ok? Esa es la observación. Pues su dominio es un conjunto con infinitos elementos, ¿verdad? Lo que se hace es construir una tabla parcial de valores que tenga suficientes elementos como para dibujar aproximadamente la gráfica de la función uniendo los puntos obtenidos mediante una curva. ¿Ok? Existen métodos más avanzados, pero no lo vamos a estudiar en este curso. ¿Ok? ¿Esos métodos más avanzados para qué? Para dibujar la gráfica de una manera un poco más precisa. Ok, la segunda observación que vemos: cuando tenemos tablas de valores de funciones obtenidas experimentalmente, ¿ok? Puede suceder, o sea, no a través de cálculos matemáticos, sino experimentalmente, ¿verdad? Haciendo experimentos, observando en la realidad, ¿ok? Puede suceder que los valores hallados estén afectados de errores debido a las mediciones realizadas. Es conveniente escribir sobre, ¿ok? Esto ya viene siendo una recomendación. Es conveniente escribir sobre los ejes de coordenadas o en la tabla de valores los nombres o abreviaturas de las variables utilizadas y las unidades con las cuales se miden, por ejemplo, los centímetros, los segundos, los kilogramos, etc. Frecuentemente, para que la lectura de valores sobre la gráfica sea más clara, se utilizan diferentes unidades sobre los ejes de coordenadas, o sea, las escalas distintas. Esto vendría siendo una recomendación en vez de una... Ok, tercera observación: los puntos que pertenecen a una gráfica y que queremos señalar, ¿verdad?, se indican con un pequeño círculo en negro, ¿verdad? Y aquellos que no pertenecen a la gráfica se indican con un pequeño punto o con un pequeño círculo en blanco, o sea, sin rellenar. ¿Ok? Fíjate, otra observación dentro de aquí mismo: los puntos suspensivos, a veces indicamos con puntos suspensivos
el hecho de que la gráfica o curva que representa la función se prolonga indefinidamente. ¿Entienden? Los puntos en negro, ¿verdad?, indican que pertenece a la gráfica, ¿verdad? De esta forma señalamos los puntos inicial y final de la curva. Los puntos en blanco, pequeños círculos en blanco, indican que no pertenecen a la gráfica. La vertical punteada indica que el número abscisa, ¿verdad?, que el número, la abscisa, x sub 0, no tiene imagen, o sea, no pertenece al dominio de la función. También la utilizamos para señalar que la curva se aproxima cada vez más a la recta, pero, o sea, a la recta, pues, x sub 0, o 0 sub x, o 0x, pero no la corta, o para la ordenada de un punto, o sea, para la abscisa o para la ordenada, la vertical de un punto. Dice como nota que anteriormente utilizamos estas convenciones, por ejemplo, en la gráfica de la función y igual a 3 partido de x menos 2. En diversos ejemplos dados anteriormente, determina el dominio y el rango de una función f observando su gráfica, la que en la mayoría de los casos se ha dibujado utilizando algunas tablas de valores o con funciones elementales conocidas previamente. Sin embargo, usualmente damos la función f mediante alguna fórmula, y igual a f de x, y nos preguntamos ¿cómo determinar el dominio y el rango de f? ¿Cómo determinar el dominio y el rango de f? Bien, aquí recordemos que al inicio de este tema 5.2 afirmamos lo siguiente: el dominio de la función f es el mayor subconjunto del conjunto de los números reales para el cual, esto es muy importante, para el cual f está definida, o sea, para la función, para el cual la función está definida. Por lo tanto, debemos determinar los valores, ¿verdad? X pertenece a R, por lo tanto debemos determinar los valores X pertenece a R, tales que, o sea, por ejemplo, el dominio y rango. Por ejemplo, usted sabe que el dominio, ¿verdad?, depende también del contexto en el cual se encuentra o se va a utilizar la función, ¿no? Por ejemplo, si tenemos X, en el caso de 3, en el caso de determinar la función esta del radio en función de la circunferencia, ¿no? o de cilindro, la altura con respecto al cilindro, y vimos que dentro de los números reales R, ¿verdad?, dentro de los números reales R puede obtener números negativos, pero no dentro del contexto que estamos trabajando, porque si R tiene que ser un número positivo y nunca negativo, porque si es positivo, ¿verdad?, la longitud del radio siempre es positiva, ¿verdad? Y si es negativa nunca va a ser negativa, pero en el plano real sí. El dominio entonces viene siendo el conjunto mayor, lo entiendo así, es el mayor subconjunto del conjunto de los números reales para el cual f está definida, ¿no? Por lo tanto, debemos determinar los valores de x que pertenecen a R, tales que f de x pertenece a R. Muchas veces la determinación del dominio de f conduce a resolver inecuaciones en una variable.
Por ejemplo, el dominio de la función f de x igual 1 partido de 1 más x al cuadrado. O sea, el denominador es 1 más x al cuadrado. En todo el conjunto R, conjunto de números reales, ¿verdad? Entonces, el dominio de la función es igual a R, ya que el dominio de la función, ¿verdad?, está formado por todos los valores de x, tales que el denominador 1 más x al cuadrado es distinto de 0, y sabemos que 1 más x al cuadrado es mayor que 0 para todo x pertenece a R. ¿Por qué? Bueno, por lo mismo que te estaba diciendo, ¿no? O sea que aquí el dominio de f es el conjunto de números reales, ¿verdad?, que pueden ser para cualquier valor de x, ¿verdad?, para cualquier valor de x igual a digámoslo, x puede ser negativo o puede ser positivo, pero no igual a 0. O sea, 1, la inecuación 1 más x al cuadrado, porque ese es el denominador, tiene que ser mayor que 0, ¿no? Toda esa función, ¿no? Esa ecuación, 1 más x al cuadrado mayor que 0. Esa es una inecuación en este caso. Entonces, si despejamos, ¿verdad?, x al cuadrado tiene que ser mayor que 1, ¿verdad? Mayor que 1. X al cuadrado tiene que ser mayor que 1. Pero x puede tener también valores negativos y valores positivos, ¿cierto? Entonces aquí dice, es distinto de 0, y sabemos que 1 más x al cuadrado mayor que 0 para todo x perteneciente a R. ¿Me fijan? Entonces, x al cuadrado tiene que ser mayor que 0, que 1, perdón, ¿verdad? Que 1, pero no mayor que 0, mayor que 1, ¿verdad? Aquí dice, por ejemplo, otro ejemplo, el dominio de la función h de x igual raíz cuadrada de t más 2 es el intervalo infinito menos 2 cerrado, ¿verdad?, infinito abierto. Dominio de la función es igual a cerrado menos 2 infinito abierto, ya que raíz cuadrada de t más 2 es un número real si y solo si t más 2 mayor o igual 0, ¿verdad? Es decir, t mayor o igual menos 2. Ese es otro ejemplo. Otro ejemplo, el dominio de la función, o sea, para calcular el dominio de la función deberíamos de resolver inecuaciones. Eso es lo que quiere anotar aquí, connotar aquí. ¿Ves? Fíjate, este es otro ejemplo. El dominio de la función f de x igual logaritmo natural de x más 3 por x menos 1. O sea, el logaritmo natural de esa, digamos, de esas ecuaciones, ¿no?, de la multiplicación de esas ecuaciones. Hay que sacar el logaritmo natural, por ejemplo. ¿Cuáles son? X más 3, ¿verdad?, por x menos 1. ¿Verdad? Es el conjunto, ¿verdad?, el dominio, perdón, f de x, el dominio de esa función es menos infinito menos 3 abierto, unido a 1 abierto, infinito abierto. Pues este conjunto es la solución de la inecuación, ¿verdad?, x más 3 multiplicado por x menos 1, que ese es mayor que 0, o sea, la inecuación del producto, ¿verdad?, x más 3 y x menos 1 mayor que 0. Esa es la inecuación. Entonces, 7, p de x igual x más 3 por x menos 1, ¿cierto?, el intervalo. Entonces entramos en una tabla, ¿no?, columnas, intervalo k, valor de p de k y signo de p de k.
Esas son las columnas. Las filas son el intervalo abierto menos infinito, abierto menos 3. La otra fila, menos 3 abierto, el intervalo menos 3 abierto, 1 abierto. La otra fila, 1 abierto, infinito abierto. Entonces, para esos intervalos, K, ¿qué valores tiene? K, ¿qué valores tiene K? Acuérdate que K, ¿quién coño es K? K viene diciendo menos 4 en el primer caso, 0 y 2 en el segundo y tercer caso. Valor de P de X, según la fórmula, P de X igual X más 3 X por X menos 1, ¿verdad? Valor de P de K, perdón, P de K, si K, en este caso, K vendría siendo la variable independiente, ¿no? O sea, estamos poniendo K como X, ¿verdad? Si K es igual a menos 4, ¿verdad? Y el intervalo, ¿verdad?, es menos infinito, menos 3, el valor de P de K es 5 y el signo de P de K es positivo, según la fórmula o según la ecuación P de X igual a X más 3 por X menos 1. Si tú tienes donde está X, le estoy poniendo K. Entonces, si el intervalo fuese abierto menos 3, abierto 1, y K es igual a 0, el valor de P de K es igual a menos 3, y el signo de P de K es negativo. Si el intervalo fuera de abierto 1 y abierto infinito, ¿verdad?, y K igual 2, el valor de P de K es igual a 5 y el signo de P de K es positivo. O sea, que dependiendo de los valores, de los intervalos, perdón, entonces los valores de P de K van a ser, bueno, pero en este caso, fíjate que K, por supuesto, tiene que darme valores P de K distintos, porque K es distinto, o sea, depende. Pero fíjate que K es distinto en los tres casos, y el intervalo, por supuesto, ¿verdad?, pero menos 4 pertenece al intervalo menos infinito menos 3. ¿Ves? 0, por ejemplo, pertenece al intervalo menos 3, 1. 2, por ejemplo, te pertenece al intervalo 1 infinito. ¿Ves? Y los valores de P de K, según la fórmula, P de X igual a X más 3 por X menos 1 es 5, por supuesto. ¿Entiendes? Pero eso entonces es la unión. Si vamos en el dominio de la función P de X igual a X más 3, X menos 5, el dominio vendría siendo la unión entre esos intervalos. ¿Ves? Y que estamos hablando del ejemplo, el dominio de la función f de X es igual al logaritmo natural de X más 3 por X menos 1, es el conjunto, ¿verdad?, abierto menos infinito menos 3 abierto, unido a 1, abierto 1, abierto infinito. Pues ese conjunto, ¿verdad?, este conjunto es la solución de la inecuación, ¿verdad?, de la inecuación, o sea, X más 3 por X menos 1 mayor que 0. O sea que para calcular o para descubrir el dominio de una función, generalmente siempre hay que resolver inecuaciones. Esto es lo que me quiere acotar el ejemplo, las observaciones que estamos haciendo. ¿Ves? Entonces, recuerde, el número 1 de los ejemplos que recuerdan. Ok, continuamos. A veces es inmediato la determinación del rango de una función f. Sin embargo, si esto no es posible y queremos hallar el rango de la función dada por la fórmula, por ejemplo, y igual a f de x, entonces debemos determinar para qué valores de y en R, ¿verdad?, para qué valores de y en R se verifica que existen x en R, tal que y igual a f de x.
De manera práctica, esto se determina despejando x de la expresión y igual a f de x y analizando la expresión obtenida en la variable y. O sea, entonces estoy empezando a entender un poquito que el dominio de la función vendría siendo los valores que puede tener x, ¿verdad? En una función donde x es función, y es función de x. Por ejemplo, y es función, o y depende de x. El dominio vendría siendo todos los valores que puede obtener x, ¿verdad? Pero los valores que puede obtener y, ese es el rango. El rango de la función son los valores que puede obtener y. ¿Entiendes? La variable dependiente. El rango y la función. Entonces, si tú quieres descubrir el dominio de la función, simplemente tienes que ejecutar, ¿verdad? O solucionar inecuaciones donde está presente la variable x, ¿verdad? Pero si quieres descubrir el rango de la función, tienes que despejar, ¿verdad? X, ¿verdad? Entonces lo que te da en el segundo miembro son variables y, o sea, son ecuaciones, ¿verdad? O inecuaciones con la variable, ecuaciones con la variable y, o sea, entonces ahí aplica las inecuaciones, los sistemas de inecuaciones, ¿verdad? O soluciona las propiedades con las propiedades de las inecuaciones y puedes determinar el rango de la función. Fíjate que tienes que conocer o tienes que saber las propiedades de los números, por ejemplo, de los logaritmos naturales, ¿verdad? Pues el logaritmo natural no puede ser un número, supuestamente. El logaritmo de un número, el logaritmo de un número, ese número siempre tiene que ser mayor que 0, es decir, positivo. No existe el logaritmo de -3, por ejemplo. El logaritmo de -3 no existe. Si quieres, eso lo deduje. Vamos a comprobarlo en la calculadora. Por ejemplo, tú dices, logaritmo natural de -3 o de -1 es igual, ¿ves? Error de matemática. Ahora si dices, logaritmo natural de 6 igual, ¿viste? Si existe. O sea, no existe el logaritmo natural de un número negativo. No existe. Por eso entonces tú puedes determinar, ¿verdad?, el dominio de una función de logaritmo. El dominio de una función de logaritmo. Ahora, si quieres descubrir el rango de una función de logaritmo, hay que despejar y, ¿verdad? Hay que despejar x. Y despejar x de un logaritmo, ahí no sé realmente, hasta ahí no llego hoy por ahora. Entonces, por ejemplo, si a es un número real dado, entonces la función constante f de x igual a, ¿verdad? X pertenece a los números reales, tiene rango igual al conjunto A, ¿verdad? Ok, ese es un ejemplo. El segundo ejemplo, si f de x es igual a m x más b, siendo m distinto de 0, entonces el rango de la función f, es R. R. ¿Por qué? Porque vamos a despejar, de repente yo despejo x ahí, ¿verdad? De f de x igual m de x, mx más b. Paso, queda y igual y menos b igual a mx. Queda y menos b entre m. B es constante, ¿verdad? M es constante también, ¿verdad? Está como denominador M. Y B está en el numerador. Y está restándole a Y. Entonces dice que el rango de la función f en R es R. Para demostrar esto despejamos X, ¿verdad? Entonces, exacto, queda X igual Y menos B entre M, lo cual está definida para todos
y perteneciente a R. ¿Entienden? Claro, para todo y perteneciente a R, para todo y perteneciente a R existe una X. ¿Ves? Entonces, el dominio de f es igual a R y el rango de la función es igual a R también. Entonces, obtuvimos la función X igual a G de Y, y eso es igual a Y menos B entre N, tal que el dominio de G es igual a R, entre paréntesis, cualquier recta paralela al eje OX corta a la gráfica de f. Ok, otro ejemplo. Consideramos la función dada por la fórmula y igual raíz cuadrada de 2 menos x y queremos determinar su rango, para lo cual despejamos x. Para despejar x queda entonces y al cuadrado, pasamos la raíz que está en el segundo miembro, elevamos al cuadrado lo que está en el primer miembro y sacamos la raíz y queda y al cuadrado igual a 2 menos x. Eso, si despejamos x, queda x es igual a 2 menos y al cuadrado, lo cual está definida para todo valor de y, ¿verdad? Para todo valor de y. Entonces, como y es igual a raíz cuadrada de 2 menos x y 2 menos x tiene que ser 2 menos x tiene que ser mayor o igual a 0, entonces únicamente consideramos y pertenece al intervalo cerrado 0 abierto infinito. Luego el rango de la función f de x es igual a raíz cuadrada de 2 menos x, es también cerrado 0 abierto infinito. Eso es igual a los números reales positivos unidos al 0. O sea, real positivo unido al 0. Entonces, obtuvimos la función x, como nota al margen derecho del libro, obtuvimos la función x igual a h de y igual a 2 menos y al cuadrado, cuyo dominio es R. Pero raíz cuadrada de 2 menos x es mayor que 0. Entonces, nos restringimos al intervalo cerrado 0, abierto infinito. Cualquier recta paralela al eje OX situada en el semiplano cerrado, y mayor o igual a 0, corta a la gráfica de f. Entonces el dominio de f es igual a abierto menos infinito 2 cerrado, y el rango de la función es cerrado 0 abierto infinito. Cerrado 0 abierto infinito. El dominio de la función y el rango de la función, en este caso son distintos. El dominio de la función y el rango de la función. Pero fíjate que viendo la gráfica siempre se da mejor. Fíjate que el rango es de la función, esos valores que puede obtener y, ¿no? Que son cerrado 0, ¿verdad? Abierto infinito. Y el dominio de la función es abierto menos infinito, cerrado 2. Cerrado 2. Acuérdate que si vemos el despeje de x, queda x igual a cuando despejamos x nos quedó x igual a 2 menos y al cuadrado, lo cual está definido para todo valor de y. Para todo valor de y, ese es para determinar el rango. Para todo valor de y, lo cual está definido para todo valor de y. O sea, x, despejamos x, ¿verdad? Y todos los valores de x, ¿verdad? Habíamos dicho que
todos valores de x, ¿verdad?, son el rango de la función, el dominio de la función. O sea, todos los valores que pueden estar en el primer miembro de una ecuación. Todos los valores que pueden, por ejemplo, yo despejo y o despejo x, ¿verdad? Si despejo y, eso es igual a f de x. Y f de x es el dominio de la función, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Los valores de y. O sea, pareciera que los valores de y son el dominio de la función, ¿verdad? Y los valores que puede tomar x, ¿verdad?, son el rango de la función. ¿Entiendes? Entonces, si despejamos en la misma fórmula x, ¿verdad?, el rango nos da los valores que puede obtener, ¿verdad?, el dominio de la función. Entonces, nos da x es igual a 2, si despejamos, a 2 menos y al cuadrado, ¿cierto? A 2 menos y al cuadrado. Fíjate que el intervalo, el dominio de la función es el intervalo menos infinito abierto, 2 cerrado, hasta 2. ¿Me entiendes? Ese es el dominio de la función. Los valores y el rango de la función es 0, abierto, incluyendo el 0, infinito. O sea que y dice, lo cual está definido para todo valor de y. O sea, la función x igual 2 menos y al cuadrado está definido para todo valor de y. Cualquier valor que pueda tomar y, ¿verdad? Esto es siempre tomando en cuenta que todo esto está dentro del conjunto de números reales, ¿cierto? Entonces, si en la ecuación x igual a 2 menos y al cuadrado, ¿verdad?, cualquier número que tú le des a y, ¿verdad?, eso me va a dar, positivo o negativo, eso me va a dar un valor de x dentro del conjunto de los números reales. ¿Sientes? Cualquier valor, pero eso yo debería ser desde menos infinito hasta más infinito. Pero no, me lo da desde 0 abierto hasta infinito, el rango, ¿verdad? Y el dominio me lo da desde menos infinito hasta 2 abierto, el dominio. O sea que 3 no me lo da el dominio. ¿Por qué 3 no me lo da el dominio? ¿Por qué 3? ¿Por qué 3 no está dentro del dominio? ¿Por qué? Si nos vamos a la fórmula original, y igual a raíz cuadrada de 2 menos x, y queremos determinar su rango, para lo cual le pegamos x, ok, y vemos que eso, o sea, raíz cuadrada, ¿verdad?, de 2 menos x, 2 menos x, ¿cierto?, tiene que ser un número mayor que 0, mayor o igual que 0, porque no existe una raíz cuadrada de un número negativo. O sea, no existe raíz cuadrada de menos 1, no existe. Tiene que ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces, esa es una inecuación. Entonces, 2 menos x, mayor o igual que 0. Entonces, si despejamos 2 menos x, mayor o igual que 0, ¿verdad? Si lo colocamos en la pizarra, vamos a ver, 2 menos x, 2 menos x mayor o igual a 0, ¿cierto? Entonces, decimos menos x mayor o igual a menos 2, y si lo multiplicamos por menos 1 le cambiamos el signo,
x menor o igual a 2. ¿Ves? Ajá, ahí está el intervalo. Cerrado, 2. Era infinito menos infinito. Abierto. Abierto menos infinito, 2 cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Esto es el dominio de la función. Entonces, el dominio de la función es los valores que puede obtener y. Cosa que yo había dicho anteriormente que eran los valores que puede tomar x. No. Los valores que puede tomar y, ¿verdad? Siendo la variable dependiente de x, ¿no? Siendo la variable que cumpla con la función, ¿verdad? Estamos resolviendo un intervalo, entonces el dominio de la función son los valores que puede tomar y, ¿verdad? Y los valores que puede tomar x es el rango, ¿eh? Entonces, si sabemos el dominio de la función, ¿verdad? Si sabemos el dominio de la función, podemos sacar el rango de la función. ¿Cómo? Despejando x, y despejando x nos da x es igual a 2 menos y al cuadrado. Aquí, según esta ecuación, ¿verdad? Para todo valor de y existe un valor x, ¿cierto? Pero que x, acuérdense que habíamos dicho que x no puede ser un número mayor que 2, porque si es mayor que 2, ¿verdad? Por ejemplo, 2 hasta 2, 2 a la 2, ¿verdad? Es 4, entonces queda x igual a 2 menos 4, eso da menos 2, x igual a menos 2, ¿cierto? Hasta 2. Entonces x puede ser igual a 2. Entonces puede ser igual a menos 2, perdón. O sea, que viene siendo desde el rango, ¿verdad? El rango vendría siendo el rango, aquí dice abierto 0, infinito. O sea, un número, cualquier número positivo y 0, x. O sea que x no puede ser igual a menos 2. ¿Ves? X no puede ser igual a menos 2. Porque ve, está más, no, pero acuérdate, ve, menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es igual, menos 2 al cuadrado, es igual a 4. ¿No? ¿No es? Por lo menos, vamos a poner que 2 sea igual a 2, y sea igual a 2. Será 2 a la 2. Es igual a 4. Entonces, 2 menos y al cuadrado, ¿no? Eso es lo que estamos. Entonces, menos y al cuadrado, menos 2 menos 2 menos al cuadrado. Sería 2 más menos y al cuadrado, ¿sería? Eso es igual, menos, porque nada más 2 más y, no, 2 menos y al cuadrado. Entonces, ¿por qué rango es 0 cualquier número positivo? No entiendo ahí. Desde abierto 0, perdón, cerrado 0, abierto positivo. ¿Por qué? Aquí dice, consideremos la función dada por la fórmula y igual a la cuadrada de 2 menos x, y queremos determinar su rango, para lo cual despejamos x. ¿Ok? Queda x igual 2 menos y al cuadrado, lo cual está definido para todo valor de x. Perdón, para todo valor de y. Para todo valor de y está definido x, ¿verdad? Pero, como y, ¿verdad? Puede obtener valores, ¿verdad? Desde, como y puede tomar valores desde menos infinito hasta 2, incluyendo el 2, entonces únicamente consideramos, ¿verdad?,
únicamente consideramos y pertenece cerrado 0, abierto infinito. O sea, los números positivos, incluyendo el 0. ¿Cierto? Para todo y en esa ecuación. Y igual a raíz cuadrada de 2 menos, pero claro, despejamos y sabemos, despejamos en la inecuación, ¿verdad? Despejamos en la inecuación como hicimos, ¿verdad? Y nos da un dominio, ¿cierto? Entonces únicamente consideramos, ya voy. Abierto 0, cerrado 0, abierto infinito. Luego el rango de la función f de x igual raíz cuadrada de 2 menos x es, aquí yo sé que yo estoy sacando el rango a partir de la ecuación y igual raíz cuadrada de 2 menos x mayor o igual a 0. Y igual raíz cuadrada de, eso tiene que ser mayor o igual a 0. Y eso me da ¿quién? El valor de y. Pero si yo despejo, ¿verdad? Que queda 2 menos me queda x. Si yo despejo, dos menos x. Ya voy, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque aquí hay una confusión. Si yo despejo, vamos a comenzar desde el principio, otra vez. La fórmula es y igual a raíz cuadrada de 2 menos x. Y igual a raíz cuadrada de 2 menos x. Si yo quiero que quede a ser yo ahí, ve, fíjate, 2 menos x tiene que ser un número mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay un número, la raíz cuadrada de un número negativo, ¿cierto? Ok. Aquí yo establezco que un intervalo, ¿para quién? ¿Para valores de quién? Para valores de y, ¿verdad? Para valores de y. Para valores de y. Si lo quiero para valores de x, yo saco lo que está dentro de la raíz, ¿verdad? Y despejo x en la inecuación, ¿verdad? Y me da x menor o igual a menos 2. Esos son los valores que puede obtener x, ¿verdad? X dice menor o igual a menos 2. ¿Qué es eso? Abierto menos 2, abierto infinito, menos infinito, cerrado menos 2, porque x menor o igual a menos 2. X menor o igual a menos 2. ¿Eso qué es? El dominio, x igual a 2, no a menos 2 a 2. Eso es que el dominio de la función. Entonces, el dominio de la función son los valores que puede tomar x, no y. El dominio de la función son los valores que puede tomar x. Y x es la variable independiente. Y el rango de la función son los valores que puede tomar y, ¿verdad? Que es la variable dependiente de x. Que en este caso se dice que es mayor o igual a 0, o sea, que y tiene que ser positivo
¿verdad? Y también igual a 0. O sea que el intervalo va desde 0 abierto, perdón, cerrado, infinito abierto. Y ese es el rango de la función, o sea, el valor que puede tomar y, la variable dependiente. La variable dependiente, la variable independiente es el dominio. Y la variable dependiente es el rango. Ahí sí lo puedo entender un poquito más. ¿Me entiendes? Ok. Entonces, pasamos a la página. El ejercicio propuesto, más o menos entendí. Ok, vamos con este punto. El punto 5.3, funciones elementales. 2 puntos. Polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas. Y también vamos a hablar de las sucesiones. Entonces, 5.3, funciones elementales. Polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas. Y hablamos de las sucesiones. Las funciones elementales. Fíjate, en la práctica y en muchas situaciones matemáticas se presentan con frecuencia varias funciones que se acostumbran a denominar funciones elementales o funciones usuales de referencia. Entre estas funciones mencionamos las siguientes 2 puntos. Primero, las funciones polinómicas, que son del tipo f de x igual a sub n, una constante, por x a la n. Fíjate que a sub n, x a la n, la misma n, más a n menos 1 por x a la n menos 1, más punto suspensivo. Fíjate, a sub 1, fíjate el 1, por x, ¿ves? Más a sub 0, más a sub 0. ¿Ves? A sub n es diferente de 0, como restricción. Fíjate, que es un polinomio en la variable x, y donde la coeficiente a sub j, ¿verdad? J siendo igual 0, 1, punto sucesivo, n menos 1, coma n, cierro paréntesis, son números reales. Se dice que y igual a f de x es una función polinómica de grado n. En esta unidad trabajaremos con los casos n igual 0, 1, 2 y 3. Cuando n es igual a 0, se trata de la función constante. Función constante. F de x igual a sub 0, cuya gráfica es una recta horizontal de ecuación y igual a sub 0. ¿Ves? Ok. Una recta horizontal paralela al eje OX, al eje X. Cuando n igual a 1, el otro caso, cuando n igual a 1, se trata de la función f de x igual a sub 1 x más a sub 0, siendo a sub 1 diferente de 0, cuya gráfica es una recta, ¿verdad? Oblicua, o sea, con una inclinación a la derecha, que se inclina a la derecha en el primer cuadrante, ¿verdad? Y baja y corta el eje Y, ¿verdad? Pasa por el segundo cuadrante y llega hasta el tercer cuadrante, ¿verdad? Corta con el eje X en la parte negativa, ¿verdad? Corta con el eje Y en la parte positiva y se va hacia el fondo en el tercer cuadrante. Entonces se trata de una función f de x igual a sub 1
a sub 1x más a sub 0, siendo a sub 1 diferente de 0, cuya gráfica es una recta oblicua. Es costumbre denotarla por y igual m de x más b. Fíjate que esa es, según los videos estos es la ecuación simple de la recta. Ecuación simple de la recta. Y igual m de x más b. Porque la ecuación de la recta, ¿verdad?, es la constante por x más una constante por y más una constante igual 0. Esa es la ecuación de la recta. La ecuación simple es esta, y igual mx más b. Y está la ecuación segmentaria, que es x entre una constante, ¿verdad?, más y entre una constante igual 1, ¿verdad? Esa es la ecuación segmentaria. Y está la ecuación, esta otra ecuación simple, segmentaria. Bueno, no sé cuál es la otra. Bueno, entonces, son constantes, o sea, m y b son constantes y se denomina función afín. Función afín. Ok, en el caso de n igual 2, se dice, se trata de la función cuadrática f de x igual a sub 2x a la 2 más a sub 1 x, fíjate que tiene x, no x a la 2, sino x más a sub 0. Las gráficas de esta función son parábolas. Las gráficas de esta función son parábolas, de las cuales las dos más usuales son las de ecuaciones, ¿verdad?, y igual a x al cuadrado, ¿verdad?, también y igual a menos x al cuadrado, siendo x, ¿verdad?, flecha, acuérdate con la barrita vertical en la parte anterior de la flecha, x al cuadrado, x flecha x al cuadrado, la función cuadrado, eso es la función cuadrado. O sea, y igual x al cuadrado, y igual menos x al cuadrado, es la función cuadrado. Y esa es la más famosa de las parábolas. ¿Por qué? La más famosa de las parábolas. Ok. Tal caso de cuando n es igual a 3. Se trata de la función f de x igual a sub 3 x a la 3 más a sub 2 x a la 2 más a sub 1 x más a sub 0. De estas funciones, la más usual es la función cubo, o sea, y igual x al cubo. ¿Cómo es esa gráfica? Bueno, en el primer cuadrante tenemos una curva, ¿verdad? Una curva que se levanta a la derecha, ¿verdad? Y en la parte izquierda pega con el origen, termina en el origen, la curva, en el primer cuadrante. Y en el tercer cuadrante continúa la misma curva, pero en forma no simétrica, sino, digamos que va en la curva, en la parte izquierda, va bajando, ¿verdad? Baja en la parte izquierda, pero la curva, ¿verdad?, le continúa a la del primer cuadrante, ¿verdad? Es como si la parábola agarráramos la curva que está en el segundo cuadrante, en la parábola, y la volteáramos así, ¡taca!, la volteáramos y la pasáramos para el tercer cuadrante, volteada, ¿verdad? Fíjense que la parábola también puede ser, cuando n es igual a 2, puede ser también, tomando en cuenta el tercero y el cuarto cuadrante. O sea, cuando y es igual a menos x a la 2, totalmente simétrica o opuesta a y igual x a la 2, ¿verdad?, que es el primero y en el segundo cuadrante, la parábola. Ok.
Fíjate, las funciones cuadráticas, las funciones racionales, esas son las funciones cuadráticas y las funciones cúbicas, ¿no? Las funciones cubo, la función cúbica, o las funciones cúbicas, sí. Las funciones cuadráticas, las funciones cúbicas, la función afín y la función constante. Esos son los 4 casos, ¿verdad?, de polinomios. Pero están las funciones racionales, que están definidas mediante el cociente de 2 funciones polinómicas. Cuando hablamos de cociente, hablamos de fracciones, raciones, y cuando hablamos de fracciones, hablamos de números racionales, de ración, de división. Y cuando hablamos de cociente, hablamos del cociente de 2 funciones polinómicas. Entre las más usuales tenemos las siguientes: y igual a 1 entre x, siendo x diferente de 0. Las funciones donde el numerador y el denominador son constantes o de grado 1, como la dada, por ejemplo, y igual a 3 entre el producto de x menos 2, entre x menos 2, 3 entre x menos 2, siendo x diferente de 2, cuya gráfica es una hipérbola. La gráfica es una hipérbola. ¿Sabe cuál es la hipérbola? La hipérbola es una curva ubicada en el primer cuadrante, pero puede estar ubicada en el tercero. Pero en este caso, una hipérbola, ¿verdad?, no corta nunca, tiende a cortar, pero no corta nunca alguno de los ejes. Pueden ser los 2 a la vez, o pueden ser uno de ellos, ¿verdad? Es una curva que no corta nunca. Pueden ser ambos de los ejes o uno de ellos. ¿Entienden? Es una función racional, una hipérbola. Observe que la gráfica de dichas hipérbolas tienen 2 ramas. Las funciones irracionales. Las funciones irracionales siendo la más usual la raíz cuadrada. Por ejemplo, y igual a raíz cuadrada de x, siendo x mayor o igual a 0. Fíjate que está en el primer cuadrante, ¿verdad? Y una recta es una curva, es una curva que va, digámoslo así, que parte del origen, una curva y que va parte del origen y que va hacia el oeste, en forma de curva, ¿no? ¿Bien? Entonces, también estamos las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. ¿Ves? Las funciones exponenciales más simples están definidas mediante y igual a la x, o bien y igual a la menos x, donde a es mayor que 0, es un número real dado. A mayor que 0 es un número real dado. Entre estas, las más usuales se tienen cuando a es igual a 10, ¿verdad? O a es igual a Euler. Esto es las funciones, por ejemplo. En el caso de y igual a 10 a la x, a 10 a la x, que esas son las más usuales, las que siempre se usan. Pero no necesariamente una función logaritmo puede ser de base 10, puede ser de base 9 también, base 2, base 3,
cualquier base, pero la más usual es la de base 10 y la base E, que es la Euler. Entonces, la de base 10 puede ser 10 a la X, Y igual a 10 a la X. Entonces la función irracional, siendo la más usual, la raíz cuadrada, ok. Las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas son las funciones exponenciales más simples, están definidas mediante y igual a la X. O bien, las funciones exponenciales más simples están definidas mediante y igual a la X, ok. Esas son las más simples, ¿verdad? O bien, y igual a menos X, donde A, o sea la base, es mayor que 0. Es un número real dado. Ni siquiera igual a 0, mayor que 0. Puede ser hasta un decimal también. Es un número real, ¿viste? Un número real. Entre estas, esas son las logarítmicas, las exponenciales. Las exponenciales. Ok. En estas, las más usuales, se tienen cuando A igual a 10 y A igual a Euler. Esto es las funciones. Por ejemplo, cuando Y igual a 10x, fíjate que es una curva, ¿verdad?, que ocupa tanto el primero como el segundo cuadrante, ¿verdad?, y corta al eje Y en 1. En 1 corta al eje Y. En 1. Pues una curva, y me imagino que no debe cortar el eje X. El eje X no lo corta en ningún lado. Ni en el primer cuadrante menos. En el segundo cuadrante tampoco. No corta el eje X en ningún lado. Por eso que X puede ser cualquier número real. No. Elevado a la X. Elevado a la X. 10, por ejemplo, elevado a la X. X es un exponente, más no una variable, más no el valor de Y va a dar 1, va a cortar en 1 cuando X igual a 0. Cuando X igual a 0 y 10 a la 0, cualquier número elevado a la 0, cualquier número elevado a la 0 es 1. Por eso que Y igual a 10 a la X corta en el eje Y en 1. O sea que en 1, X igual a 0, Y igual a 1. En ese punto, corta la curva, la gráfica de la función Y igual a 10 a la X. Cuando Y es igual a 10 a la menos X, cuando es la menos X, fíjate que también ocupa el primero y el segundo cuadrante, ¿verdad? También corta en 1 al eje Y, nunca corta al eje X, ni en el primero ni en el segundo cuadrante. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el primer caso, Y igual a 10 a la X, la curva se levanta, ¿verdad?, en el primer cuadrante, en la parte derecha. Y en el segundo caso, Y igual a 10 a la menos X, la curva se levanta, pero es en el lado izquierdo, no en el derecho. O sea, en el segundo cuadrante. Ella se levanta en esa punta. ¿Esa es la diferencia? En el caso de Y igual a Euler a la X, muy parecido también a las dos anteriores, corta al eje X, de hecho es igual a Y igual a 10 a la X, es igual, la gráfica es igual, y Y igual a E a la menos X es igual a Y igual a 10 a la menos X, es igual. Observemos en las gráficas algunas características comunes a estas funciones. Primero, el dominio de las mismas es
el conjunto de números reales. Están definidas en todos números reales. El rango, segunda observación, el rango de esas funciones es el conjunto de los números reales positivos, ¿verdad? Sin incluir el cero, ¿no? Pues, ojo, sin incluir el cero. Esto significa que estamos hablando del rango. ¿Quién es el rango? Para ver. El rango son los valores que pueden obtener Y. ¿Y el dominio? Los valores que puede obtener X. Ajá, eso fue lo que concluimos en el estudio anterior. ¿Ok? ¿Quién es el rango? Todos los valores que puede obtener Y. Entonces, en este caso, Y, como está en el primer miembro, todo lo que está en el segundo miembro, mira, dice aquí, el rango A a la X, por ejemplo, todo lo que está en la parte, que esa es la función exponencial, A a la X, que viene de la forma A a la X, todo ese valor tiene que ser mayor que 0. Mayor que 0. Y A a la menos X también mayor que 0. Para todo número real, X. ¿Ven? Siendo X mayor que 0. Tercera observación. Cualquiera de esas funciones toma el valor 1. Toma el valor 1 cuando X es igual a 0. O sea, claro, porque todo número elevado a la 0 es igual a 1. Y todo número elevado a la menos 0 también es igual a 1. Otra observación, cuarta. Las funciones f de x igual a 10 a la x, ¿ya? Donde g de x es igual a e a la x. No. F de x igual a 10 a la x en el primer caso. En el segundo caso, para no decir f de x, se usa g de x igual a Euler a la x. Son tales que, a medida que x es mayor que 0, toma valores cada vez mayores, entonces los valores f de x y g de x también van aumentando, y si x es menor que 0, aumenta el valor absoluto. Si x es menor que 0, aumenta el valor absoluto, entonces f de x y g de x decrecen y se van aproximando a 0. ¿Ves? O sea, porque estas gráficas no son exactas, son especulaciones de que las gráficas podrían ser así, pero no es que son así exactamente. Hay métodos para que las rectas o las figuras o los dibujos que se hacen en los sistemas de coordenadas sean más precisos, pero más o menos aproximadamente las gráficas pueden quedar así, como se están dibujando aquí. Ok, otra observación. Las funciones f de x es igual a 10 a la menos x y g de x igual a Euler a la menos x son tales que, a medida que x mayor que 0 toma valores cada vez mayores, entonces f de x y g de x decrecen y se aproximan a 0 si x es menor que 0. Van aumentando, sí, y 0. Y, las funciones f de x igual a 10 a la menos x y g de x igual a Euler a la menos x, o sea, cuando el exponente es negativo. Cuando el exponente es negativo, esas funciones son tales que a medida que x es mayor que 0, ¿verdad? A medida que x va aumentando, toma valores cada vez mayores, entonces el dominio f de x y g de x, o sea, f de x y g de x decrecen a medida que x va aumentando, decrecen, la función decrece, f de x y g de x, y se aproximan, pero no tocan, a 0. Decrecen, se aproximan a 0, pero no lo tocan. Y si x es menor que 0, ¿verdad? En este caso, ¿no? Cuando los exponentes son negativos de las funciones exponenciales, si x es negativo,
va aumentando, claro, porque si el exponente es negativo, ¿verdad? Y x es menor que 0, o sea, es negativo, entonces menos por menos da más, ¿cierto? Entonces, si el menos por menos da más, la función va aumentando. Entonces, f de x también va aumentando. ¿Ves? Entonces, el valor absoluto va aumentando, así como el valor absoluto va aumentando, la función también f de x va aumentando. Si x aumenta, por eso tú dices, por eso que cuando yo digo f de x es igual a 10 a la menos x, como dibujo la gráfica, ¿verdad? En el primer cuadrante, fíjate, cuando es negativo, cuando el exponente es negativo, fíjate, cuando x va disminuyendo, el valor de x disminuyendo, ¿verdad? O cuando el valor de x va aumentando, la función va disminuyendo y tiende a 0 cuando x va aumentando, en el caso de que el exponente de la función sea negativa, que me lo está diciendo aquí. A medida que x es mayor que 0, va aumentando, los valores de f de x, g de x van decreciendo, ¿viste? Por eso es que la curva, en el caso de las funciones cuando son negativas, con exponente negativo, las curvas, ¿verdad?, son, digamos que van cayendo, pues, de izquierda a derecha, o en la parte izquierda están levantadas, ¿verdad?, y en la parte derecha están abajo, van bajando de izquierda a derecha, y tú sí sabes que cuando va bajando de izquierda a derecha, ¿qué quiere decir eso? Que x va aumentando, va creciendo. Si va bajando de izquierda a derecha, x va creciendo, y si va bajando de derecha a izquierda, x va disminuyendo, que es en el caso de cuando los exponentes son positivos. Por eso que las rectas más o menos tienen que ser de esa forma. Ok, entonces, otra observación, las gráficas y igual 10 a la x y y igual e a la x son análogas. Lo que cambian son los valores de esas funciones para un mismo valor de x, ¿cierto? De manera parecida se tienen las gráficas de las funciones y igual 10 a la menos x y y igual e a la menos x. Ok, listo con las observaciones. ¿Sí? Ok, las funciones inversas. ¿Cuáles son las funciones inversas? Vamos a ver a pie de página. En la última parte de esta unidad precisaremos lo de funciones inversas de una función dada. Ok, las funciones inversas de las funciones exponenciales y igual a 10 a la x y y igual a e a la menos a e a la x son respectivamente las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas. O sea, las funciones logarítmicas, por eso son la inversa de las funciones exponenciales. ¿Cómo es eso? Denotamos por ejemplo, f de x es igual al logaritmo de x, ¿verdad? G de x igual al logaritmo natural de x, ¿cierto? F de x igual al logaritmo de x es una función logaritmo de base 10. Es una función logaritmo de base 10 o logaritmo decimal, ¿verdad? ¿Y cómo es la gráfica? Bueno, la gráfica, por ejemplo, el dibujo es una curva que corta en el eje OX con sentido positivo en el punto 1. Es decir, en el punto 1, en el par ordenado 1, 0. En 1, 0. Ahí corta en el eje X, ¿verdad? Y a medida que va creciendo X, ¿verdad?, la función va creciendo también. Pero nunca, y corta, fíjate, no corta, sino
hay un punto, va creciendo, ¿cierto? Pero cuando x igual a 10, y es igual a 1. Mira, ese es lo que dice la gráfica. Cuando x igual a 10, y es igual a 1. O sea, logaritmo de 10 es igual a 1. Es igual a 1. Logaritmo de 10 es igual a 1. Eso es lo que me quiere decir la función. Y cualquier valor que tenga x menor que 10, ¿verdad? Y mayor que 1, porque fíjate que ella nunca, ya voy. Fíjate que en la gráfica hay algo que estoy observando, ¿verdad? Que la curva corta al eje x en el sentido positivo en el punto 1, ¿cierto? A partir de ese punto, digamos en el cuarto cuadrante, esa curva va a tender a 0, pero nunca lo corta. Es decir, va a tender a 0, va a tender al origen, y se va a ir infinito en forma vertical hacia el eje OY negativo. Eso es lo que estoy observando. Entonces, el logaritmo de x, ¿verdad? Si el logaritmo de 10 es igual a 1, el logaritmo de 9 tiene que ser un número menor que 1. Y el logaritmo de un número mayor que 10 tiene que ser un número mayor que 1 también. Y el logaritmo de 10, el logaritmo de 9 tiene que ser un número menor que 1, ¿cierto? Ahora, el logaritmo, cuando la función logaritmo de base, el número Euler, o logaritmo natural, muy importante, cosa que no sabía, el logaritmo neperiano, el logaritmo natural, algunos le dicen el logaritmo natural, el logaritmo neperiano, es el logaritmo de base, el número Euler, Entonces, ¿cómo se ve la gráfica? Por ejemplo, el número Euler es un número positivo, ¿verdad? Cualquiera. Euler es un número positivo. No, de hecho, hay un número, cualquiera no. El número Euler es el número Euler. El número Euler tiene un número, para que no lo conozco, no me acuerdo. A lo mejor es un número que va de 1 punto y pico. Algo así, es el Euler. El Euler es un número punto y pico, 1 punto y pico, ok. Entonces se coloca en la gráfica, en el sistema de coordenadas, el número Euler, ¿no es cierto? Entonces, en ese punto, la curva, ¿verdad? En ese punto de la curva, la función es igual a 1. O sea, cuando la curva pasa por los puntos Euler cuando pasa por el punto Euler no, porque de hecho la curva nunca pasa por el punto Euler, nunca. La curva corta al eje X en un número que dice aquí en la gráfica menor que 1, la curva en el eje X, ¿cierto? Pero entonces ella va creciendo, la curva, a medida que va creciendo también X, va creciendo la función, es decir, el dominio Y va creciendo también, ¿cierto? Pero a medida que va creciendo se va a encontrar con un punto en donde la función es igual a 1, y cuando la función es igual a 1, ¿verdad? Cuando la función es igual a 1, X es igual a Euler. Ese es el detallito. X es igual a Euler. O sea, cuando la función es igual a 1, cuando Y es igual a 1, X es igual a Euler.
Entonces, observemos en la gráfica algunas características comunes de estas dos funciones. El logaritmo de base 10 y el logaritmo de base el número Euler. Primera observación. El dominio de dichas funciones logarítmicas es el conjunto de los números reales positivos. ¿Ves? Es el conjunto de los números reales positivos, o sea, no vamos a incluir el cero, ¿cierto? ¿Ok? El rango de esas funciones es todo el conjunto de los números reales, ¿cierto? O sea, los valores que puede obtener o que puede tener X. Todos los números que puede obtener X son los números reales, y ese es el rango de la función. Y el dominio es todos los valores que puede tener la función, o sea, Y. Ok. Segunda observación. El logaritmo de la base es 1. El logaritmo de la base es 1. Esto es logaritmo de 10 es igual a 1. El logaritmo de 10 es igual a 1. Claro, como yo he anotado en la gráfica, ¿ves? Aquí dice el logaritmo cuando la función es igual a 10, cuando la función es igual a 1, x es igual a 10. Y acuérdate que la función es f de x igual al logaritmo de x. Logaritmo de 10 es igual a 1. Entonces se ve logaritmo de la base 10, el logaritmo de la base 10, pero aquí dice, el logaritmo de la base es 1. Y como la base es 10, el logaritmo de la base 10 es 1. Esto es, logaritmo de base 10 es 1. El logaritmo de base Euler es 1. Ok, el logaritmo de base, el logaritmo del número 1, es 0. El logaritmo del número 1 es 0. ¿Verdad? Esto es, el logaritmo de 1 es 0, el logaritmo natural de 1 es 0. Ok, tercera observación. Si un número x es menor que 1, entonces su logaritmo es negativo, ¿verdad? Su logaritmo es negativo, fíjate que como corta la función, corta al eje x en 1, y todo lo demás para allá es negativo, y la función, el dominio. Entonces, en 1, entonces si el número x es menor que 1, es lo mismo, entonces su logaritmo es negativo, y si es mayor que 1, entonces su logaritmo es positivo. Fíjate que el logaritmo, si x es mayor que 0 y menor que 1, el logaritmo de x es menor que 0, o sea, negativo. Y el logaritmo neperiano, el logaritmo natural de x es menor que 0. Y cuando x es mayor que 1, el logaritmo de x es mayor que 0. El logaritmo neperiano natural es mayor que 0 también. Quinta observación. A medida que x se aproxima a 0, entonces el logaritmo de x y el logaritmo natural de x, que son negativos, se hacen muy grandes. Fíjate que se ponen infinitos. ¿Entienden? Se hacen muy grandes y en valor absoluto, decrecen indefinidamente. O sea, es muy grande pero decreciendo. Se vuelven infinitos.